Tengan todos muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y Balbec S.A. les da la bienvenida a la charla virtual El debido cálculo de la transferencia de carga en juntas blindadas, con el ingeniero Luis Moreno. Antes de presentar al panelista, voy a darles unas pequeñas indicaciones. Se van a estar contestando al final de la conferencia un par de preguntas que pueden ir colocando durante el transcurso de la conferencia en la pestaña de preguntas y respuestas o Q&A que están en esta plataforma. Además, pueden colocar los comentarios que gusten en el chat. Se les estará enviando por correo electrónico un certificado de participación, el cual se les estará enviando con el nombre con el que ingresan a esta plataforma, por lo cual es importante que hayan colocado el nombre con ambos apellidos. Además, esta grabación, la grabación de esta conferencia y de todas las conferencias gratuitas que el colegio está realizando, se estará colocando en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual los invito para que se puedan suscribir. Voy a presentar al ingeniero Luis Andrés Moreno. Trabaja para la empresa Balbec S.A. desde el 2016, desempeñando actualmente el cargo de director de ingeniería. Es graduado de licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Latina de Costa Rica. Es autor del artículo Nuevas tecnologías en juntas blindadas garantizan eficiencia y larga vida a pisos industriales para la revista Construir en el año 2019. Sin más, le doy la palabra a don Luis Moreno. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Como bien decía, mi nombre es Luis Moreno y trabajo para la empresa Balbec en Costa Rica. Les agradezco muchísimo, de verdad, por haber sacado de su tiempo para compartir este pequeño rato con nosotros, que sé que va a ser de bastante provecho. Sé que nos acompaña gente de varios países, como Honduras, El Salvador, República Dominicana, y también que estaba Panamá, México, Estados Unidos y Brasil, y no sé cómo un par más, pero no recuerdo ahorita. Entonces de verdad les agradezco muchísimo por disponer de este tiempo, porque sé que también hay zonas horarias diferentes en otros países, entonces sé que vamos a aprovechar esto al máximo. El título de la charla es el que ven ahorita en pantalla: el debido cálculo de la transferencia de carga en juntas blindadas. Este tema es muy interesante porque es poco tratado a la hora de hacer un diseño o de especificar elementos en diseño de pisos industriales. Muy poco de verdad se toman el dato para calcular la transferencia de carga. A veces se diseña vaya la redundancia, un buen diseño de mezcla de concreto. Se analiza todo el tema de la subbase, todo el tema de la base. Se analizan todos los elementos que constituyen la losa de contrapiso, pero muy poco se toma el tiempo para analizar la transferencia de carga a la hora de yo colocar una junta blindada en un piso industrial. Entonces, precisamente, eso es lo que queremos dar a conocer un poco en esta noche. Un poco lo que vamos a trabajar va a ser esto. Vamos a ver un poco de manera general la tendencia que hay ahorita en pisos industriales y cómo también los mismos clientes finales nos están llevando hacia una tendencia a la hora de diseñar contrapisos. Vamos a ir de lo más general
a lo más específico. Entonces nos vamos a ir metiendo ya en el campo de las macrolosas. Luego de ver un poco de macrolosas, vamos a ir ya específicamente a lo que son juntas blindadas. Vamos a llegar a ver lo que es transferencia de carga y vamos a cerrar un poco con un ejemplo de con varios pasos que tengo ahorita para poder demostrar un poco la teoría que vamos a ver acá. Entonces, como les digo, vamos a verlo desde algo muy general hasta algo muy específico, por aquello para que no se sientan un poco perdidos en el inicio, pero es importante tocar algunas generalidades antes de llegar a lo que es la transferencia de carga. Esta imagen que ven acá es algo muy usual de lo que es una losa de contrapiso, de lo que va a tener una losa de contrapiso. Si ustedes ven a mano izquierda, van a ver un montón de cargas distribuidas que están en la zona de los andenes, que están dispuestas a salir del centro de distribución. De fondo, en toda la imagen, van a ver todo el sistema de racks, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles, si no me equivoco. Entonces es un sistema bastante robusto, bastante pesado de racks. Del lado derecho vamos a ver un mezanín que también está aportando cargas a la losa, en dado caso que esté apoyado sobre la losa, o si está apoyado sobre una cimentación por aparte, ya es un elemento estático que también tiene que tomarse en consideración por los movimientos de la losa. Entonces vemos también alguna maquinaria, sistemas de montacargas. Vemos en un pasillo y hay un sistema de montacargas ahí que va recorriendo el pasillo para traer o dejar algún tipo de carga. Entonces todo esto es lo que me encierra a mí un piso industrial. Entonces tengo un cliente final que a su vez tiene otros clientes finales que tienen que suplirles su mercadería. O sea, todos los tiempos que están programados para que se muevan dentro de la losa tienen que cumplirse a cabalidad. Todo tiene que funcionar de manera correcta, porque algo que no funcione, en este caso, en la losa de contrapiso, va a ser un problema para que mi cliente final solucione su logística en todo el proceso que tienen ya programado. Ok, eso que acabamos de ver es una losa industrial, es un piso industrial. Entonces, a la hora que estamos diseñando, construyendo una losa de contrapiso de esta magnitud, tenemos que tener claro todos los elementos que la van a constituir. Como les dije al inicio, el mismo tiempo quizá que le dedicamos al diseño de mezcla de esa losa, de ese concreto, es quizá el tiempo que debemos dedicar a ver la capacidad de transferencia de carga que va a tener una junta. Esto que ven acá es la razón de toda la eficiencia que tiene que darse un cliente final. Un cliente final que va a buscar eficiencia, que va a buscar disponibilidad, que va a buscar rapidez. Inclusive nosotros, en el comercio digital, simplemente tomamos un teléfono, seleccionamos un artículo, metemos unos datos de tarjetas de crédito y compramos lo que queremos. Y esperamos que en el menor tiempo posible eso esté en nuestras manos. Pero para que eso esté en mis manos en el menor tiempo posible,
en el centro de distribución tiene que suceder todos los procedimientos exactos, sin que nada interfiera en ellos, sin que nada interfiera en el movimiento de la mercadería dentro de la loza. O sea, la loza es un elemento fundamental para que un cliente final esté a gusto. Vemos entonces lozas industriales como estas, que quizá ya no es un centro de distribución, quizá ya no es tanta la logística de mercadería, sino que es una planta de producción. Entonces, supongamos que en uno de esos tantos mesas de trabajo que ustedes ven ahí, hay una junta que está deteriorada, hay una junta que está dañada. Imagínense el costo que es llegar donde el ingeniero industrial y decirle, necesito que usted me corra una de esas mesas hacia un lado, porque necesito reparar la junta. Necesito 3, 2, 1 día, dependiendo del producto que vayamos a utilizar, para poder reparar esto. Voy a hacer polvo, voy a hacer bulla. Entonces, imagínense el caos que se le hace al ingeniero industrial cuando un contratista de reparación de pisos le da esta noticia. Es prácticamente imposible para una planta que trabaja 24 horas hacer un espacio donde va a tener polvo y bulla y un material que no sabemos a qué va a oler. Entonces, todo eso es lo que queremos llegar a evitar con soluciones que vayan un poco más adelante de lo que normalmente vemos. De igual manera, en un CEDI, como les decía, es prácticamente imposible decirle a estos montacarguistas, hey, por aquí no pueden transitar, voy a poner una serie de conos para que no transiten por aquí porque voy a colocar un material que necesita por lo menos 24 horas para que se seque. Entonces ocupo que ustedes no le pasen por encima para que no se lo lleven en las ruedas. Entonces es algo sumamente complejo llegar a reparar una losa de contrapiso cuando ya está en operación. This is a story from the not too distant future. It's the day of your daughter Millie's big football match, and to be clear, that is the sort of football you play with your feet. Anyway, she is missing a vital piece of equipment, specifically a Sage 3 Puma Even Power firm ground soccer shoe, the left one. And some of it, sadly, is in the family's 3-year-old bulldog, Stuart. So now what? Well, you could yell angrily at the poor thing, but what's the point? Because all it will hear is blah, 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 Stuart, blah, blah, Stuart, blah. Much better to behave like a rational human being. Find your tablet and place an order with Amazon for a pair of Puma Even Power firm ground soccer shoes and have them delivered in 30 minutes or less. And in a location not too far away, a miracle of modern technology is dispatched. It's an Amazon drone, and after rising vertically like a helicopter to nearly 400 feet, this amazing hybrid design assumes a horizontal orientation and becomes a streamlined and fast airplane. In time, there'll be a whole family of Amazon drones, different designs for different environments. This one can fly for 15 miles. And it knows what's happening around it. It uses sense and avoid technology to, well, sense and then avoid obstacles on the ground and in the air. Back at the house, you're getting a message on your tablet to say that your Prime Air delivery is arriving. And it goes back to vertical mode and scans the landing area for potential hazards. This amazing innovation then lowers itself slowly to the ground, drops off the package, and flies straight back up to altitude. And moments later, you're walking through the door with a brand new pair of Puma Even Power firm ground soccer shoes, size 3 for Millie, and a nylon chicken flavoured Durant shoe for naughty Stuart. And balance is restored to the universe. Ok, ¿vieron eso? Eso es tiempo. El tiempo es fundamental para los usuarios de nuestras losas de contrapiso, porque todo funciona con tiempo, todo lo queremos ya, todo es entre más rápido posible, entre menos me lo entreguen es mejor. Entonces, la losa de contrapiso va a influir
a que los clientes finales, a que los usuarios estén a gusto. Entonces, en este gráfico que ven, vemos una tendencia de lo que son vamos a ver, los edificios industriales como tal. ¿Por qué? Porque conforme avanza el tiempo, se va queriendo apilar a más altura posible. Inclusive, conforme pasa el tiempo, va a ser cada vez más. Entonces, eso me dice a mí que están pasando de tener espacios más reducidos entre los sistemas de racks para aprovechar al máximo el metraje cuadrado de la losa. Entre más alto se apile, menos recorridos tiene el montacarguista. Entonces los tiempos se vuelven más eficientes. Pero entre más alto se apile, más nivel necesita la losa. Necesita una losa que que tenga altas planicidades, que los valores FF y FL sean bastante altos, para que al apilar a alturas muy altas, valga la redundancia, no haya alguna catástrofe porque se vuelque algún tipo de mercadería. Entonces, esta es la tendencia que tenemos en los pisos industriales. Equipos como este, que ya ni tan siquiera son operados por una persona, sino que son operados digitalmente a través de sensores que se colocan en las losas. O sea, es un equipo guiado por láser que necesita una planicidad muy alta en la losa para poder guiarse por donde va su recorrido. Gráficamente lo vemos así. Y aquí algo muy interesante es que conforme los equipos van a utilizarse a mayores alturas, las ruedas de estos también empiezan a sufrir cambios. Pasamos a tener ruedas de hule, ruedas neumáticas, a tener ruedas cada vez más rígidas y con diámetros cada vez más pequeños. Lo que implica entonces que la afectación en las juntas de control cada vez va a ser mayor, porque el área de contacto de la rueda va a ser más pequeño. Optimización de espacios como esto, una bodega que utiliza los mismos sistemas de racks para hacer la bajada de cargas de los techos a la losa. O sea, la solicitación de cargas de ella es bastante grande. Y todo esto es lo que sucede dentro de la losa para generar un alto rendimiento, una optimización de los tiempos. Todo se automatiza, todo es tecnología, procesos, maquinaria, bandas transportadoras, tecnología para visualizar operarios, toda la parte de ingeniería industrial y un montón de equipos para un lado y para el otro. Y como les dije, nuevas tecnologías. Todo esto para optimizar los tiempos. Entonces, en todo esto, mi losa de contrapiso, al igual que todos los demás elementos de la nave industrial, pero mi losa de contrapiso juega un papel muy importante. Si la losa de contrapiso está dañada, afecta todas las operaciones. Todas las operaciones, sea una planta de producción, sea un centro de distribución, o sea cualquier otro tipo de logística. Si la losa de contrapiso está dañada, va a afectar a todas las operaciones. Y eso es lo que precisamente no queremos que suceda. Entonces, en resumen, afecta la vida útil de los equipos de transporte. Porque entonces, al una junta estar deteriorada y un equipo de transporte con ruedas pequeñas empieza a pasar de un lado al otro por esa junta deteriorada, empieza a romperse la rueda. Entonces ya la vida útil de la rueda no es la misma que el fabricante dice. Entonces ya hay reclamos al fabricante de los montacargas. Mira, es que la rueda me está durando menos. Ok, el problema no es la rueda, el problema es el piso que tienes donde está transitando ese equipo, que no es un piso apto para que transite. De hecho, ya muchos proveedores de equipos de carga ya especifican cuál es el tipo de piso y el tipo de juntas que necesita para que el equipo trabaje de la manera correcta.
afecta la productividad. Obviamente, al tener juntas deterioradas, tengo a los montacargas reduciendo su velocidad, en el mejor de los casos, para transitar. O sea, ya hay más tiempo para realizar una operación. Costos de mantenimiento se disparan, no solo de la losa, sino también de los equipos. Y esto es muy importante, también lo último que poco se toma en consideración. El operador del montacargas, cuando pasa por las juntas, va a sentir un golpe que también empieza a fatigarlo, que también empieza a lastimarlo. Entonces, todo esto son elementos que tienen que tomarse en cuenta a la hora de yo elegir qué tipo de blindaje o qué tipo de diseño quiero yo para mi losa industrial. Entonces, esto que ven acá en la pantalla es una modulación típica que podemos encontrarnos en una losa de contrapiso. Si ustedes ven, son pequeñas cuadrículas de 9 metros cuadrados, o sea, 3 por 3. Entonces, cada línea que ustedes ven ahí es un posible daño, es una posible reparación, es un posible dolor de cabeza para un usuario final. Cada línea que está ahí puede ser en algún momento una inversión, ya sea del contratista general por garantía, o si el tiempo ya va muy avanzado, hasta el mismo cliente final, hacer una inversión para reparar quién sabe cuántas metros lineales de juntas. Entonces, cada línea que ustedes ven ahí puede ser o puede llegar a ser un posible dolor de cabeza para un usuario final. ¿Por qué? Porque podemos tener cosas como estas. Del lado izquierdo vamos a ver una junta que ya está deteriorada. Pero esta junta que ustedes ven ahí no es solo llegar y decir, bueno, vamos a sacar el sello que está ahí existente, que se bajó por alguna razón o se desprendió por alguna razón y vamos a colocar un sello nuevo. No, ahí no es solo colocar un sello nuevo. Ahí es hacerle todo un perfil a esa junta y hacer inclusive hasta una gaveta de fotos. O sea, ya es más trabajo, ya es meterse ya más en la losa para hacerle un perfil y ponerle un producto ya diferente, porque se le está comiendo el pan de montacargas. O en un escenario todavía quizá más crítico, es la foto que está a mano derecha. Si ustedes ven esa foto, hay una ligera diferencia de altura de la losa de la izquierda con la losa de la derecha. O sea, hay una mala transferencia de carga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los equipos vienen a su velocidad, sienten ya un tipo de engrada. Ya hay un paso que se está golpeando más. Si ustedes ven en esa imagen, la losa, el borde de la losa de la derecha está más lastimado que el borde de la losa de la izquierda, porque recibe el impacto directo de los neumáticos sobre la rueda de los montacargas. Entonces ya empieza a golpearlo y a desprenderlo. Entonces todo esto es lo que estamos buscando precisamente evitar. Esto es otro tipo de escenario que ya es una junta de control o inclusive de construcción que empieza a deteriorarse. El concreto en los bordes debido a quizá que el sello semirrígido se bajó por alguna razón. Entonces ya la rueda del montacarga empieza a sentir ese golpe, ya el área de contacto ya se sienta sobre la junta y empieza a golpearla, a golpearla, a golpearla hasta que empieza a desquebrajar el concreto de los bordes. Y ese concreto hay que levantarlo, hay que hacer un perfil y empezar a rellenar un tipo de gaveta a lo largo de toda la junta. Inversión en costos, inversión en mano de obra, inversión en frenar toda la logística de ese lugar por una junta de construcción o de control que ya está
deteriorada. Y este es otro caso también interesante. Al tener yo un montón de cortes de control, sean de 3x3 o 4x4, 5x5, puedo llegar a tener pequeñas concavidades o alabeos de la losa. Entonces la planicidad que yo estoy buscando no se va a dar, porque tengo un montón de concavidades. Cada junta puede llegar a ser un baño. Entonces tengo un sub y baja del montacarguista por cada junta que pasa, porque se levantó en todos los bordes, o en la mayoría se levantó. Entonces, ya la planicidad que se quería no se logra. Entonces, vean que ya hay otro detalle. Si estoy buscando una alta planicidad, al tener yo un montón de cortes de control, quizás no lo llegue a lograr, pues a la vez que se pueda dar en cada una de las losas. Entonces, llegamos a esto. Y esto que estamos viendo acá ya no es solo una sugerencia de algún diseñador a un cliente final. Ya esto se está volviendo una petición de los usuarios finales para las compañías consultoras o diseñadoras. Ya empezamos a ver en las especificaciones en planos donde dice una losa con la menor cantidad de juntas posible, porque ya los usuarios finales se están dando cuenta que cada junta es un dolor de cabeza, que cada junta es un posible problema, que cada junta es una posible inversión que hay que hacer para reparar. Entonces llegamos a eso, que ya más que una, que está volviendo tendencia, que se está volviendo lo usual a la hora de construir o diseñar una losa de contrapiso. Una losa que, como ven, está libre de juntas de control en todo su interno. Y en todo el perímetro que ustedes ven, hay una junta de construcción. Esta es una tendencia, como les dije, pero también tiene sus cuidados. Entonces, empezamos a ver elementos en los bordes de esta macrolosa. Esas macrolosas quizá pueden tener de lado 30 metros, 32 metros, 25 metros, 27 metros. Va muy acorde a el posicionamiento que tienen las columnas dentro de la losa, a los marcos como tal. Entonces, en todos estos, todo este perímetro, empezamos a ver elementos que buscan proteger los filos de la losa, porque no tendría chiste que eliminen todas las juntas internas si los perímetros de igual manera se están golpeando. Entonces tengo elementos como estos. Son elementos de acero, en el mejor de los casos, que en la parte de arriba se va a encargar de proteger, la teoría, eso tendría que ser, de proteger el filo de la losa, y por debajo, que va a quedar embebido en el concreto, un elemento que se va a encargar de hacer la transferencia de carga de una losa a otra losa. Entonces, esto es como lo más usual que se estuvo viendo años atrás. Entonces, ¿por qué necesito yo blindar estos bordes? Como les decía, no tiene chiste cuidar lo interno, los perímetros igual están descubiertos. Pero aquí hay un detalle muy importante. A mayor tamaño de la losa o del paño, va a haber una mayor apertura de la junta. Cuando hacemos cortes de control, los podemos encontrar quizá juntas a los 28 días con 4 milímetros, 5 milímetros, o ya muy exagerado, 6 milímetros, un cuarto de pulgada.
Y es una abertura relativamente normal a una junta de estos, un corte de control. Pero al tener una distancia más grande, libre de juntas, obviamente yo voy a percibir ese encogimiento del concreto quizá de una manera más grande. Entonces se va a ver una apertura de junta más, más significativa. Entonces, para un paño de unos 30 metros quizá de lado, yo puedo llegar a ver juntas con aperturas de 12 milímetros, 13 milímetros, 15 milímetros, que tengo que también cuidarlas, tengo que protegerlas para que tampoco se dañen. Aprovechando esta imagen que está acá y a manera como de paréntesis, es muy importante que estas macrolosas lleven en su diseño una doble capa de plástico negro entre la losa y la base, porque ella va a moverse, va a contraerse y necesita eliminar todo tipo de fricción entre la base y la losa para que no se quede atorada. Cierro paréntesis, porque siempre me gusta dejar claro esa parte. Entonces, voy a tener aperturas más o menos como esta y condiciones más o menos como esta. Entonces, lo que ustedes vieron ahí, ese cilindro que transitaba de un lado a otro, es simulando una punta, una rueda de un equipo de los montacargas. Lo voy a pasar nuevamente. No sé si pueden escuchar el golpe que está sufriendo esa junta. Entonces ya se estaba dando un problema y era que las ruedas de los montacargas o los equipos estaban siendo cada vez más pequeñas y las aberturas estaban haciendo ya un poco más grandes. Entonces ya la rueda estaba entrando en medio de la junta. Al entrar entonces produce un choque y ese choque empezaba también a romper las juntas blindadas. Entonces llegaba a lo mismo. Tenía el mismo escenario, solo que ya no lo tenía interno en la losa, sino que lo tenía externo en todo el perímetro de junta de construcción y volvía a lo mismo, al cliente, al usuario final, haciendo reparaciones de la junta. Entonces, para ir entrando un poco en el tema que nos reúne hoy. ¿Cuál debe ser el criterio técnico para elegir una junta blindada? Y acá les pongo dos que para mí son de los más importantes. Número uno, un elemento que me proteja los bordes, que no me pase como las fotos que vimos anteriormente. O sea, un elemento que tenga la capacidad de que cuando los montacargas pasen y hay una abertura de junta importante, él tenga o ella tenga la capacidad de protegerme los bordes. Y este de protección de bordes es quizá lo que más vemos o lo que en lo que más nos enfocamos. Pero es solo una parte es la parte que vemos, porque cuando la losa ya está colada, ya está puesta en función, lo único que vemos de la junta es la parte de arriba. Pero hay una parte que no vemos, que quizás nunca vayamos a ver cuando la losa esté colada, porque ya no vamos a tener acceso a esa zona. Pero el segundo criterio de selección debe ser la transferencia de carga. ¿Qué capacidad tiene
la junta que yo estoy colocando para transferir carga de una losa a otra losa. O es más, si ya tengo una característica de piso y quiero colocarle una junta blindada y ya sé las características de las cargas a las que va a ser sometida la losa, la junta blindada que yo quiero colocarle funciona. Bajo mi diseño, bajo mi propuesta, ¿está funcionando o va a funcionar la junta que yo voy a colocar con respecto a la transferencia de carga? Esa es una pregunta, como les decía, que poco nos hacemos a veces. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de transferencia de carga más comunes que encontramos en las losas de contrapiso? Lo más básico que podemos encontrar son dovelas o pasadores hechos de varillas, lo que lo recibe un tubo de PVC de un diámetro mayor, le colocan grasa y ya tiene una capacidad para moverse, digamos, en medio del tubo, para que pueda también contener un poco los movimientos de la losa. Dovelas cuadradas, que es muy similar a los tubos, solo que ya es un elemento un poco más elaborado, con un perfil cuadrado, y dovelas en forma de diamante, o podemos llamarlo dovelas tipo plate, más bien, porque la forma igual va a cambiar, unas van a ser de diamantes, otras van a ser trapezoidales, otras van a ser cuadradas, inclusive circulares, pero el concepto de novela tipo plate o tipo plato, digamos, es lo que queremos ejemplificar acá. De manera gráfica, podemos tener esto. Entonces, vean en la imagen de la izquierda los pasadores colocados. Vean que si acaso el del centro tiene nivel. El primero está totalmente acostado, el segundo está tirado para arriba, el tercero está a nivel, el cuarto está totalmente tirado hacia abajo. Entonces, qué difícil controlar eso. Qué difícil controlar cómo transfiere la carga un elemento de estos cuando ni tan siquiera puede mantener su posición. Cuando una persona se le para encima y ya la dobló, ya le quitó el nivel que tiene que tener. Entonces ya la transferencia de carga no se va a dar como tiene que darse, porque ya no está en la posición correcta. La imagen del medio de la dovela cuadrada ya es un elemento, como les dije, más elaborado, pero sigue el principio que está a mano izquierda. Y quizás lo que estamos más acostumbrados a ver son ese tipo de elementos. Y como les dije, en este caso, estos tipo diamante, pero también hay cuadradas, circulares, trapezoidales, todas las formas que queramos encontrar según el proveedor que queramos tener. Pero esto es como el escenario que comúnmente encontramos. Entonces, a manera de resumen, tenemos 4 escenarios, o 3, digamos, escenarios. El escenario A, mi pasador. El escenario B, mi dovela cuadrada. Escenario C y D es prácticamente el mismo, pero como les dije, cambia la forma de dovela. Vean entonces que el escenario C y D es un elemento que es muy común visto en los pisos industriales. Es un elemento de acero que va a blindar, como les dije, teóricamente el borde de la losa, y ya sea que venga integrada en la junta o que haya que colocarla con una formaleta, pero tienen los elementos de transferencia de carga por debajo. Si lo vemos un poco más gráfico, vamos a tener algo como es del lado izquierdo, arriba abajo, el perfil y la planta de dovelas cuadradas, y del lado derecho, perdón, arriba y abajo, dovelas tipo cuadradas o trapezoidales o las que queramos. Entonces, situémonos en la parte de abajo e imaginemos que eso que estamos viendo en corte es todo un caudal de algún tipo de fluido
que viene hacia ese corte y que viene a capacidad, que viene a altura H. Entonces viene todo el fluido recorriendo y se topa con estos embudos. Entonces, al toparse con estos embudos, tiene que el fluido acomodarse por cada sección transversal y pasar de un lado a otro. Quiere decir entonces que en algún momento, en los espacios donde no hay paso, se van a generar tensiones, se van a generar esfuerzos, que si son muy altos, llegan inclusive a reflejarse arriba en la losa. Entonces, a veces decimos y vemos una junta deteriorada y dice, falló la junta. Bueno, quizá falló la junta, pero quizá fue que la transferencia de carga no dio y reventó porque no tenía la capacidad de pasar toda la carga de un lado a otro, o el 50%, que es lo más ideal. Entonces, vamos a tener algo como esto, la manera de ejemplo, con un tipo de carga dinámica. Vean que es un elemento, como les dije, muy típico. Un elemento que es dos placas de acero, una de cada lado, con pernos de cada lado para que se amarren al concreto, y una dovela haciendo transferencia de carga. Entonces, cuando el elemento se acerca, toda esa carga tiene que pasar o tiene que equilibrarse en las dos losas. Tiene que haber un equilibrio en las dos losas. 50 y 50, lo más ideal o el escenario más perfecto. Pero como quizá no se puede lograr esa perfección, por lo menos un 48, 52, 47, 53, 46, 54. Algo que esté lo más cercano posible a un equilibrio. Pero para que se dé ese equilibrio, tiene que haber una efectiva transferencia de carga. Pero lo que estamos encontrando en la actualidad es algo como esto, donde el elemento no da para pasar la carga de un lado al otro, sino que quizás solo el 30, 35, 28, 25, 26% de la carga está pasando de un lado al otro o está haciendo ese equilibrio entre las dos losas. Y ya vamos metiéndonos un poco más a donde queremos llegar. Esta imagen es muy importante y la vamos a utilizar mucho, este concepto de acá en adelante. Y es cuál es el efecto que tiene mi carga, en este caso es una carga fija, o puede ser inclusive igual una carga dinámica cuando está justo en el borde de la losa. Entonces, ¿qué influencia tiene la carga a lo largo de toda la pieza de junta? ¿Qué influencia tiene? Y vean que es vacilón, porque del lado izquierdo, por la posición que tiene, activa 3 elementos de transferencia de carga. Pero del lado derecho, quizá por la posición que tenga, no logre activar la totalidad de los 3 elementos de transferencia de carga. Entonces, qué difícil es llegar y decirle al proveedor de rack, mira, te voy a marcar con una X a dónde tienes que poner los postes. Donde no hay X, no los pongas, porque ahí no cubres, digamos, los elementos de transferencia. Sería muy tedioso, pero son escenarios que se dan. Pero como no los vemos, no estamos con la noción de lo que está pasando a la hora de transferir la carga. Este documento que ustedes ven acá es uno de los
documentos más utilizados para el diseño de losas de contrapiso. Es un documento europeo que ya tiene bastantes metros cuadrados de construcción bajo los parámetros que dan ellos y excelentes pisos. De hecho, nosotros, Valbec, lo utilizamos y ya hay bastantes metros cuadrados construidos con los parámetros que nos da este código. Y tal es la importancia que ha tenido, tal es la efectividad que ha tenido, que el mismo ACI toma las ecuaciones de este manual o de este documento de diseño para realizar también sus ejemplos. Entonces vean que es un documento que también es aprobado y avalado por el ACI para que pueda utilizarlo. Entonces, vamos a esto. Esto nos dice que erróneamente siempre se ha asumido que la transferencia de carga en las juntas es siempre de un 40%. Y bajo esa premisa se elige cualquier tipo de junta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre, o hay una tendencia, una generalidad, que a la hora de que yo reviso o asumo, digamos, la transferencia en la junta, yo digo que sea cual sea, es un 40%. Y esto vamos a ver que realmente es cierto. Si yo me pongo a revisarlo, veo que quizás el 40% ni tan siquiera la mitad está cumpliendo. Y nos estamos yendo a ojos cerrados con ese 40%. Algo muy importante para trabajar de acá en adelante es que vamos a considerar que mi losa es fibra reforzada, sea con fibra de acero, sea con fibra sintética. Ambas tienen sus diferentes comportamientos, eso ya es tema de otra charla, pero vamos a tener de aquí en adelante que mi losa va a ser fibra reforzada. Es una imagen a manera de ejemplo de un concreto con refuerzo, y en este caso esta losa estaba reforzada con fibra de acero. Y eso nada más es para tomar este concepto que es importante tomarlo a la hora de diseñar pisos, que es la curva de esfuerzo residual que me da, en este caso, se falla un elemento tipo viga y se obtiene esta curva y de esta curva se obtienen datos para poder hacer el diseño con fibra que incluye lo que vamos a ver ahorita, que es la parte de transferencia de carga. Esto que está acá es vamos a ver, es como un lineamiento podemos decir, de qué es lo que tenemos que ir revisando, o las cargas que tenemos que ir revisando en la losa a la hora de yo hacer todo el diseño. Entonces nos pide revisar cargas en posición interna, cargas, no sé si hay varias cargas en conjunto, si hay cargas separadas, si hay cargas puntuales, si hay cargas distribuidas, si están en X o Y posición. O en este caso, me quedo con la de abajo que dice condición de borde. Esta que dice condición de borde es por lo general la que va a tener la condición más crítica en el diseño de las losas, o en este caso, el análisis de la transferencia de carga. ¿Qué me está diciendo esa condición de borde? Esa condición de borde me está diciendo
y estoy colocando una carga estática. En este caso puede ser el pedestal de un rack, pero que del otro lado no hay nada, y ahí muere. Eso es lo que me está diciendo la condición de borde. Que ponga una carga en el puro borde de la junta, totalmente pegada a la junta, y que yo revise qué condición hay ahí. Y me pide analizar cargas estáticas, creo que nos va a competir esta noche, sean individuales o sean cargas que se duplican por la cercanía. O sea, que cuando esas cargas sean mayores a 2 veces el espesor de la losa, o esa distancia entre cargas, perdón, sea mayor a 2 veces el espesor de la losa, yo puedo tomarlo como una carga independiente, como una carga solita. Pero si ese valor de cercanía es menor a 2 veces el espesor de la losa, tengo que tomarlo como una sola carga. O sea, tengo que unirlas y revisar con esa unidad como una sola carga duplicada en este caso. Esto que está acá fue lo que les enseñé en la parte de arriba, en las anteriores diapositivas, que es estimar o calcular el efecto que va a tener mi carga a lo largo de toda la junta. Y esto es sumamente importante a la hora de yo diseñar o revisar la transferencia de carga en este caso, o diseñar la losa por completo. Es un esquema de cargas, es un esquema, en este caso, de cargas de racks, donde, por ejemplo, en la posición frontal hay una distancia de 1 metro, entre posiciones laterales, una distancia de aproximadamente 2.5 metros, y esta distancia XM es una distancia que llamamos back to back, que es cuando los sistemas de racks están espalda con espalda, que es la posición más cercana, que en este caso es 25 o 30 centímetros. Este valor XM va a ser uno de los valores más importantes que tenemos que revisar en la capacidad de transferencia de carga. Entonces, vamos a manera de ejemplo, ir desmenuzando un poco lo que hemos estado conversando. Supongamos que tenemos un concreto con una resistencia módulo de ruptura de MR40, sea un diseño a flexión. El espesor de esta losa que queremos trabajar es de 17 centímetros. Al hacer toda la bajada de cargas de los racks, cuantificando cuántos niveles tiene, cuántas paletas caben en cada posición, cuál es el peso que se estima que va a llevar cada paleta, dependiendo del producto que va a almacenar el usuario final. Se hace toda una bajada de cargas, como si fueran columnas, y de hecho son columnas, y cuantificamos que para este caso, nuestro ejemplo, cada poste va a tomar 8 toneladas. Cada poste de estos va a bajar 8 toneladas. Entonces, si ustedes ven ahí, hay 2 colores. Bueno, un color naranja que está en la última pedestal, en la última pata, que es una carga individual. Y un color verde, que son las cargas que están juntas. Como les dije anteriormente, analizo la cercanía de estas cargas. Entonces, 2 veces el espesor de mi losa es 2 por 17, o sea, 34. En este caso, la distancia entre ellas es menor
a 2 veces el espesor de la losa. Por lo tanto, tengo que tomarlas como si fueran una sola carga. Tengo que tomarlas como un solo elemento, por lo que me dice este código. Entonces, si en cada poste están bajando 8 toneladas, al duplicar son 16 toneladas, o sea, 16.000 kilogramos. A esto tenemos que agregarle el factor de seguridad, que es de un 20%. Entonces, la multiplicamos por ese 20%, 1.2, y la llevamos a 19.200 kilogramos. En kilonewtons son aproximadamente 188.3 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en todo este sistema de racks que estoy teniendo a lo largo y ancho de toda la losa de contrapiso, esta carga que va a estar posicionada adyacente a la punta, lo más cercano posible a la punta, y duplicada por la cercanía que hay entre los postes, va a ser quizá la carga más crítica que yo voy a tener que revisar, en este caso, en transferencia de carga. En el caso que estoy haciendo todo el diseño, pues obviamente en todo el diseño de la losa comunitaria. Entonces, mi PU, o sea, mi carga, va a ser de 188.3 toneladas. Ahora, la capacidad de esa losa en el borde es de 126.8 kilonewtons. Obviamente, pues por tiempo no puedo desarrollar todas las fórmulas, pero acá les dejo de dónde viene ese valor. ¿Qué contempla ese valor? Contempla la resistencia o flexión del concreto, contempla el coeficiente de reducción, o sea, el castigo del concreto es un 50%, el espesor de la losa, el radio de rigidez relativa, el coeficiente K, que va a dar la base, y los valores de carga residual de la fibra utilizada. Entonces, vea que es importante también utilizar una buena fibra, porque me va a ayudar a tener una mejor capacidad en una losa. Entonces, vamos a tomar como ejemplo que la vamos a probar o vamos a utilizar un tipo de junta como la que vemos en la imagen. Una junta que, como les dije anteriormente, es un perfil que va a proteger el borde arriba y que tiene un elemento de transmisión de carga abajo. Entonces cuantificamos con el radio de rigidez relativa, que es el valor L que está ahí, con todo el acomodo de los pedestales, cuál es el efecto que tiene esa carga en la junta. Y determinamos entonces que ese efecto es de 1574 milímetros, ahí no determina, perdón, y obviamente son 1.57 metros. Todas estas fórmulas que son ajenas, digamos, o que nos llevan a los datos de entrada que tenemos, están, como les dije, en el código que les nombré anteriormente, 034, pueden revisarlo y corroborar, digamos, que lo que esté diciendo tenga certeza. Pero obviamente, como les dije, por tiempo no puedo hacer todo el desarrollo. Entonces, nada más estoy tomando datos de entrada para llegar a lo que ocupa, que era la transferencia de carga. Entonces, el efecto que tiene en la junta esta carga es que ocupa 1.57 metros de todo el largo de esa pieza. O sea, vamos a verlo como lo vemos acá. Una carga doble que está ocupando 1.57 metros. Ese es el efecto de la carga sobre la junta. Por lo general,
o lo usual es que estos elementos se instalen a cada 45 centímetros. Cada una de estas dovelas, por lo general, obviamente esto puede cambiar, entonces ustedes ya cambian los datos, pero es a cada 45 centímetros. En este caso, este ejemplo, va a ser así. Entonces, yo tomo el efecto que hay en mi junta, o sea, 1.57 metros, 1574 milímetros, y lo divido entre a cada cuánto está colocado el elemento de transmisión de carga. Eso me da que se activan 3 elementos completos. Una capacidad típica de estos elementos ronda los 18 kilonewtons, más o menos, pero rondan los 18 kilonewtons. Entonces, esos 18 kilonewtons por 3 elementos activados me hacen 54 kilonewtons. Entonces, a esos 54 kilonewtons tengo que sumarle la capacidad que hay en el borde, que era de 126.8 kilonewtons. Entonces, al sumar 54 con este valor, nos está dando 180.8 kilonewtons. O sea, este valor de capacidad de transferencia está siendo menor que la carga que hay colocada en ese punto. O sea, no está cumpliendo. O sea, que si por alguna razón estos racks llegan a su máxima capacidad, llegan a las 8 toneladas, aquí vamos a tener ya un problema, posiblemente de fisuración en esa zona. Si hacemos la división de la transferencia, o sea, tomamos la capacidad de transferencia y lo dividimos entre la cantidad de carga total, me está dando que solo un 28.6% está pasando en equilibrio hacia el otro lado de la losa. Entonces vean que ya no es el 40% que asumimos por N que sucede. Ya en este caso es solo un 28.6%. Entonces es importante revisar, es importante no asumir que ese elemento transfiere X cantidad de carga. Mismo ejemplo, pero con otro elemento diferente. En este caso, una dovela cuadrada. Seguimos el mismo procedimiento. El efecto que tiene la carga no va a cambiar, porque está cambiando nada más el elemento que transfiere carga, no la carga como tal. Y hacemos lo mismo. Por lo general se ubican acá 300 milímetros, 30 centímetros, pero si se ubican diferentes, nada más cambia la numeración. Se activan 5 unidades, una capacidad común de elementos de este tipo ronda los 8 kilonewtons. Entonces 8 kilonewtons por 5 unidades activadas me hace 40 kilonewtons. Entonces esos 40 kilonewtons los sumo a la capacidad del borde libre que tiene la losa. Y eso nos da 166.8 kilonewtons. O sea, tampoco está cumpliendo. Entonces vean que no es entonces tan sencillo. Simplemente elegir a dedo una junta blindada porque me parece bonita, me parece que sirve, es lo que quiere el cliente y no lo asesoramos. Entonces no es tan sencillo simplemente elegir una pieza metálica que colocar en el borde de una losa y aún más en el borde de una macro losa. Entonces, arriba tengo elementos que están posicionados a cada cierta distancia. Como les digo, ustedes pueden jugar con la distancia. Si quieren colocarlos a X o a Y, nada más cambien el valor.
y les va a dar un resultado. Pero siempre va a estar colocada a cierta distancia. ¿Qué pasa entonces si yo no tengo la transferencia de carga a X o Y distancia, sino que la tengo continua a lo largo de toda la pieza, a lo largo de toda la junta, a lo largo de todo el elemento de transferencia de carga? Y ahí la cosa cambia. Ya es más efectiva la transferencia de carga. Entonces, tengo juntas como estas, que es la junta, quizá o no quizá al 100% efectiva en transferencia de carga. Es la mejor junta en cuanto a transferencia de carga, porque si ustedes ven en la parte de abajo, no hay elementos de dovelas colocados a cierta distancia, sino que la línea de arriba lleva un desfase con la línea de abajo, o sea, van cruzadas. Al cruzarse y abrirse, me forman esas pequeñas columnas de concreto que ustedes ven en las imágenes de arriba. Esas columnas de concreto van a ser capaces de pasar la carga de un lado al otro, no cada cierta distancia, sino a lo largo y ancho de toda la pieza. Un poco más gráfico lo vemos así. Una junta entonces que en toda su longitud hace la transferencia de carga a través de la junta misma. Esto es muy importante porque los valores de transferencia de carga de esta junta cosinus, que es el nombre que tiene ella, junta cosinus light, los valores de transferencia de carga son valores reales y no valores de ficha técnica. Son valores que han sido probados, que han sido falladas por N cantidad de vigas, que les colocan una carga distribuida lineal, una carga por metro lineal, perdón, a lo largo de toda la junta y la fallan para ver cuál es su capacidad final. De ahí obtenemos esos valores de transferencia de carga. Este video es bastante interesante. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Porque la transferencia de carga es a lo largo de toda la pieza. Es como si en el ejemplo que dije anteriormente, donde venía todo el caudal del fluido, ya no tenga que pasar por un montón de embudos, sino que tengo un paso libre. Tengo un paso sin secciones transversales que cambian. Esa es la diferencia. Entonces, obtenemos tablas como estas, tablas comparativas, donde vemos la diferencia que hay en capacidad de transferencia de carga entre un tipo de junta y otro tipo de junta. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. Volvamos al ejemplo donde estoy duplicando mis cargas por la cercanía. Y tengo entonces los mismos 188.3 o 0.4 kilómetros. Entonces, para una losa de 17 centímetros, la capacidad de la junta cosinus es de 50.89 kilonewtons por cada metro. Entonces, esos 50.89 kilonewtons lo multiplico por el área o la longitud de efecto, que no está cambiando porque la carga es la misma.
por los mismos 1.57 o 1579 mililitros. Eso nos va a dar 79.89 kilonewtons. Entonces, hago el mismo procedimiento. Tomo la carga que me dio la transferencia, más la capacidad en el borde, que sigue siendo la misma, 126.8, y veo entonces que está siendo mayor. O sea, tiene capacidad para soportar esa estructura de racks bajo 17 centímetros, bajo un MR40 y bajo todos los demás elementos, dosis de fibra y demás elementos que tiene la losa. Bajo esos parámetros está cumpliendo la junta en transferencia de carga. Pues podemos sacar conclusiones para diseño muy importantes de esto. Esta es la junta, un poco más visual. Pero vayamos a esto, una pregunta bastante válida. ¿Qué sucede si yo analizo todos los elementos de transferencia y todos me están cumpliendo? O sea, ¿qué sucede si con dovelas de un tipo me está cumpliendo cuando lo hizo esto? Si dovelas de otro tipo también me está cumpliendo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué me quiere decir esto? Me quiere decir que si cumple con un tipo de dovela, cumple con otro tipo de dovela, va a cumplir por montones con la junta cosinos. O sea, que si coloco la junta cosinos, va a haber un sobrediseño. Y ahí es donde empezamos a ver la ventaja a esto. ¿Se acuerdan la capacidad de borde libre? ¿Qué tomaba? Resistencia al concreto, coeficiente K, valores de la fibra, pero tomaba en sus datos de entrada el espesor de la losa. O sea, que yo puedo inclusive reducir espesores de losa solamente por cambiar de un tipo de junta a otro tipo de junta. Y ya lo hemos visto. Hemos tenido juntas que tienen quizá, pisos que tienen quizá 20 centímetros de espesor. Le cambiamos solamente la junta con las mismas condiciones y solo por la capacidad de transferencia de carga me permite a mí reducir el espesor de la losa. Y ya eso es un ahorro enorme en el proyecto. Imagínense ahorrarnos 2 centímetros en 20.000 metros cuadrados. Eso es una cantidad enorme de concreto. Y ya hay un ahorro. Ya hay un ahorro en la losa. Con solo cambiar de una junta a otra. Entonces, de manera ahí de brazo, si queremos optimizar la losa, usemos junta cocina, que es la única junta que no utiliza ningún elemento para hacer transferencia de carga, sino que en toda la pieza, a lo largo de toda la pieza, se hace la transferencia. Algo importante,
ya yéndome al otro parámetro, ya obviamente sabemos la parte de transferencia de carga, pero su forma sinusoidal me ayuda a que no suceda la ruptura del borde de la losa. Veamos el mismo video que vimos anteriormente, comparando las puntas. Ven entonces que el paso no se siente, no se escucha ese golpeteo. Entonces ya tengo dos ventajas de toda la transferencia de carga, que fue lo que vimos anteriormente, y la protección de los filos de la losa. Entonces ya en mi macro losa ya está protegida mi borde, o protegido mi borde. Y tras de que está protegido, está con la mejor efectividad en transferencia de carga. Algunas imágenes demostrativas y a manera de resumen de ella, la línea superior se va a encargar de proteger el borde de la losa. La línea inferior se va a encargar de hacer la transferencia de carga. Y lo que queremos es lograr pisos como pisos libres de juntas en su interior, con altas planicidades, que no interfieran en absoluto en la logística del usuario final. Y que la única junta que se vea, la que estéticamente se ve bastante bien, tenga la protección de los filos y tenga la mejor efectividad en transferencia de carga. Esto es a manera de resumen. Me gusta ponerlo para que se vea que no es experimental, digamos, algo que se va a experimentar. Ya hay bastante camino recorrido con este tipo de sistemas de macrolosas conjuntas blindadas. Y no solo esto, sino que es un sistema que es a nivel mundial. Todas las regiones tienen un representante. La junta originalmente es de Bélgica, belga. Nosotros como Baalbek somos los representantes para todo Centroamérica y el Caribe. Y pero igualmente pueden ver que ya ha sido probada y recomendada por compañías de bastante renombre, y los futuros proyectos que ellos traen ya sugieren que el piso no tenga pues ninguna diferencia a los que ya han sido construidos para ellos. Como dijo Carol al inicio, estos son mis datos, ese es mi teléfono. Pueden escribirme por WhatsApp o llamarme, obviamente pues en horas correctas. Y estoy a toda la disposición de poder ayudar en lo que pueda con proyectos, hasta con tesis, me ha tocado colaborar. Entonces estoy en toda la disposición de verdad de poder aportar un grano de arena, digamos, en el proyecto que ustedes tengan. Ahí está mi correo también. Y para que puedan enviar todas las consultas que tengan también de la presentación. Como ya decíamos, es muy difícil por la cantidad de gente conectada, pues ver quién está hablando, quién puso una manita, ¿verdad? Para ver cuál cámara se enciende. Es muy complicado de esta manera, pero escríbame, de verdad, en el correo, manden un mensaje y yo con todo gusto puedo contestar cualquier tipo de duda, o también cualquier tipo de sugerencia o algo que también quiera aportar, que eso también es bastante importante. Entonces, de esta manera cerramos el tema
esperando que de verdad haya sido de bastante provecho para todos ustedes y que pues haya sido bastante interesante y te haya dejado enseñanza, que es lo que se requiere. Entonces, no sé, Carol, ¿cómo estamos con el tema de las consultas o cómo lo podemos ver? Sí, en este momento tengo 2 manos levantadas y una consulta de don Linder Sánchez. Podemos contestar estas 3 y el resto de las consultas que tuvieran pueden escribirla al correo electrónico de Luis Moreno que está colocado por acá. También voy a pasar la encuesta de una vez mientras don Luis contesta las preguntas que tenemos y damos la palabra a las 2 personas que levantaron la mano. Primero voy a decirle la pregunta de don Linder Sánchez. Hace como 2 en una, ¿verdad? Dice, ¿se debe rellenar ese espacio en la junta cosinus? ¿Y cómo se evita el ingreso de polvo o piedras pequeñas? Perfecto, eso es muy buena pregunta. Vamos a ver, es dependiendo del uso que tenga la losa. Vamos a ver, si es un tema muy industrial, no sé, de corte de piezas metálicas, no sé, de confección de elementos de placas metálicas, no sé, se me viene a la mente. Y van a ver caos de elementos metálicos en el suelo, va a haber suciedad por montones. ¿Para qué voy yo a sellar la junta? Es como gastar en algo innecesario porque siempre va a estar sucio y a mí no me importa que se ensucie la losa porque es una cosa. Pero si por el contrario tengo una producción, no sé, por ejemplo, una industria cárnica que empaca cortes de carne y necesito que haya bastante salubridad en la zona, sí la puedo sellar con un sello flexible de poliuretano para que tenga capacidad de moverse. Es muy importante que antes de poner el sello se coloque un adherente, porque es una pieza metálica, entonces se coloque un adherente y después del adherente se coloca el sello flexible. Y con esto ya ese orificio o esa punta, esa apertura va a quedar selada. Le damos la palabra a doña Elvira Cermeño, que levantó la mano para que pueda hacer la consulta. Ya tiene activo el micrófono, doña Elvira. Damos la palabra a don Harold Campos para que haga la consulta. Don Harold, ¿ya tiene activo el micrófono? Va a tirar la misma consulta, no bien. Ya la contestamos los 3 segundos. Le doy la palabra entonces a don Hugo González. Don Hugo, ¿ya tiene activo el micrófono? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas noches, muchas gracias ahí por la presentación. Tengo 2 preguntas rápidas. La primera es, ¿cuál es el tamaño de losa máximo que ustedes recomiendan con el sistema para evitar alguna pérdida de transferencia de carga por apertura de junta? Y me llamó la atención en los ensayos de laboratorio, pude percibir que siempre fallaba el concreto, más no la junta. En los videos y en las fotografías que mostraba, vi que siempre el daño estaba en el concreto y no en la junta. Si tienen algún registro de cuál es la apertura de junta utilizada en los ensayos de laboratorio. Muchas gracias.
Gracias, don Hugo. Vamos a ver, en cuanto a tamaño, podemos verlo de dos maneras. El concreto, meramente en el diseño común, con los aditivos más comunes, puede alcanzar paños de 30 a 32 metros, quizá como máximo. Esto obviamente, como bien lo dice usted, para respetar la abertura de la junta, obviamente pues controlar que no se haga más de lo que debe abrirse. Ya si quiero pasar de esos tamaños, ya tengo que incorporarle al concreto un aditivo que me va a controlar la contracción, o sea, un aditivo de contracción compensada. Ese aditivo lo que me hace obviamente es que me contrarresta la contracción de la losa. Entonces, siempre para andar como lo ideal, una apertura máxima de punta de 15 milímetros, o sea, 1.5 centímetros. Eso es lo más ideal. Con el caso de los ensayos, se hace, vamos a ver, con una apertura de punta normal de un macropaño, 12 milímetros, 13 milímetros, ya 15 ya es mucho. Lo que hemos visto que se abre una punta, un piso de estos son 12 milímetros como el estándar. Entonces, en ese tipo de apertura es con lo que se realizan los ensayos y en efecto, como usted lo dice, donde ocurre la falla es en la parte de abajo de la punta, en el concreto, la punta, la metálica como tal, se mantiene en este caso pues lo más intacta y va a fallar primero el concreto en las partes de abajo, que esas son las fisuras que se le pegan por transferencia de carga en las partes superficiales. No sé si nos da espacio para una pregunta más. Entonces, como les dije, con todo gusto pueden escribir a mi correo electrónico, a mi teléfono, ya por WhatsApp o por llamada, y estaremos en toda la disposición de poder ayudarle a evacuar consultas, recibir sugerencias, recibir retroalimentaciones de casos que tengan y también nos ayude a hacer más, ampliar el conocimiento. Sé que hay muchas personas que también están en campo, que diseñan pisos, que construyen pisos y tienen muchísima experiencia, entonces todo eso puede sumar también a todo esto, el tema de juntas, blindaje y transferencia de carga. Perfecto, muchísimas Entonces, gracias a don Luis por la charla tan interesante que nos brindó el día de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron de la charla. Recordarles que les estaremos enviando vía correo electrónico el certificado de participación. Además que pueden colocarle las consultas al correo electrónico que en este momento está en la pantalla, a don Luis directamente. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches.